Los refugiados, un problema de actualidad, un problema de siempre, un problema tan profundamente histórico que vale la pena acercarnos a un contexto histórico-cultural desde un enfoque también interdisciplinario. Hablaremos entonces con un lenguaje religioso e histórico. En las aproximaciones que hemos hecho a los distintos lenguajes, hemos comprendido que el lenguaje religioso es un lenguaje simbólico, parecido al mito. Y el mito, de acuerdo con la moderna concepción que han hecho los estudiosos en los últimos 20, 30 años, nos llegan a descubrir el mito como aquella narración, aquel personaje envueltos en fantasía e imaginación, pero que definitivamente lo que están mostrando es una verdad universal del ser humano. En ese sentido, el mito, el relato religioso, muestra la verdad del ser humano. Con este concepto es con el que me voy a aproximar a la lectura religiosa de este evento. Y lo voy a hacer desde la perspectiva, desde la experiencia de un pueblo-nación que ha pasado la mayor parte de su historia sin un territorio, fuera del territorio. Me refiero al pueblo judío. El pueblo judío, de acuerdo con su tradición histórico-religiosa, propia también de esa antigüedad, se encontraba en el siglo VII hasta el siglo V antes de Cristo fuera de su territorio, obligados a estar fuera de su territorio. Habían sido deportados cuando su nación, su país, su estado fue simplemente aplastado y tomado. Sus habitantes fueron llevados a otra comarca de aquel imperio que los había conquistado. En su tradición religiosa, histórico-cultural, la tierra era una promesa de Dios. Y en ese momento, esa promesa no se estaba haciendo efectiva. Estaban sin tierra, sin país. Algunos estudiosos, desde el punto de vista de la literatura, dicen que ese es el origen histórico-cultural del relato al que me voy a referir. Un relato que, repito, representa una verdad universal del ser humano. Es tan profunda esta realidad de los refugiados que este pueblo decide ponerla en los orígenes de la historia, tal como la entendían ellos.
Nosotros tenemos acceso a estos relatos en el libro del Génesis, en la Biblia. Después del relato de la creación del mundo, que culmina con el hombre en el sexto día y el séptimo día de descanso, viene otro relato de creación. En el mundo no había árboles porque el hombre no había trabajado la tierra y Dios no había hecho llover. Se mezclan allí ese relato del origen del mundo con el origen de la humanidad, diferenciándose de los animales. Es aquel relato en que Dios hace pasar delante de Adán, delante del hombre, todos los animales para buscar la ayuda adecuada, el apoyo adecuado, el complemento, y el hombre no encuentra en los animales ese complemento. Dios hace dormir al hombre, al ser humano, y de él toma a la mujer, hace a la mujer. Del costado, que en la imagen de esa mentalidad es esa colaboración. Son iguales, se colaboran. Viene luego el relato del llamado pecado original y la expulsión del paraíso. Por fuera del paraíso, un poco en la mentalidad del refugiado, se encuentra el ser humano. Aquí es cuando nacen Caín y Abel, hermanos. Caín mata a su hermano Abel. Y empieza la parte a la que me quiero referir. El relato en lenguaje mítico, en lenguaje simbólico, nos dice que Dios llama a Caín y le pregunta por su hermano. Y él le responde que si acaso él es guardián de su hermano. Así como Adán y Eva han sido expulsados, Caín será expulsado de este grupo familiar, de este grupo social. Y Caín dirá que frente a su crimen, cualquiera que lo encuentre lo matará. No nos metamos en las preguntas de quiénes serán aquellos otros. Estoy hablando desde un lenguaje mítico, simbólico. Y la respuesta de Dios es que pondrá en su frente, es decir, en su identidad, una marca que lo protegerá y nadie podrá matarlo. Porque si lo matan, será el mismo Dios quien cobre justicia. Aquí ya hay un mensaje profundo frente al refugiado, frente al desterrado. Está desterrado de su territorio y se refugiará en otros. Y en este caso particular hay un crimen inmenso. Y a pesar de ese crimen inmenso y de estar en otro territorio, su vida debe ser respetada. Allí hay un lenguaje importante, un mensaje, una enseñanza. El que viene de otro lado, no importa su situación, debe ser respetado. Eso debe a nosotros mostrarnos el origen de una reflexión
sobre la dignidad de la vida humana, sobre la dignidad del ser humano, cualquiera que sea su condición, hablemoslo en términos modernos, sociopolítica. Esta situación descrita en este lenguaje simbólico puede verse fácilmente en cualquiera de las civilizaciones antiguas. La pena de destierro o las civilizaciones que tomaban como esclavos o siervos a sus prisioneros. En las leyes del Antiguo Testamento hay una defensa profunda del forastero, es decir, de aquel que viene de otras tierras, por propia voluntad o también porque no encuentra oportunidad y se ve obligado a salir de su territorio. Es un proceso que desafortunadamente encontramos desde las primeras civilizaciones hasta el presente. Y en este presente, no hace más de 75 años, vivimos el horror con este mismo pueblo, que sin territorio estaba disperso en la Europa del siglo XX. Y desde un régimen constitucional y legal como fue el nazismo, fueron separados, reducidos a guetos, luego fueron hechos prisioneros, se usaron para experimentación humana y fueron diezmados en las famosas duchas de gas, el Holocausto. Es tal la tragedia que percibe el mundo que se da origen a la Organización de Naciones Unidas. Y una de las primeras proclamas de Naciones Unidas son los derechos universales, los derechos humanos. Y en estos derechos humanos encontramos la necesidad, el derecho, precisamente a tener una nacionalidad, es decir, pertenecer a una nación y tener su territorio. Sin embargo, también al término de esa Segunda Guerra Mundial, encontramos que los países victoriosos se reparten el continente, los continentes, también África, sin tener en cuenta a los pobladores, ni su cultura, ni sus lazos histórico-culturales, sino sencillamente se adueñan. Y aunque están en el que ha sido su territorio, ya lo han perdido. Entonces también son refugiados. Esas reparticiones del territorio ha generado múltiples guerras locales de unas etnias o culturas dominantes en un nuevo país contra las etnias o culturas minoritarias por esta repartición de los países. Nosotros hemos vivido también esos procesos. En los 60, 70, cuando fue
subiendo nuestra violencia interna, salieron del país infinidad de compatriotas a diversos países, particularmente a Venezuela. El éxodo era de aquí para allá. En los últimos años hemos visto que el movimiento ha sido al contrario. Los nacionales han regresado y los venezolanos han venido. En estas condiciones están huyendo de su país. Aquí no tienen derechos ciudadanos, solo tienen derechos sociales. Y si hemos estado atentos a las noticias, hemos visto cómo ha crecido la xenofobia, porque se han otorgado ayudas desde el Estado a través del gobierno a esta población. Es más, en esta crisis sanitaria que hemos vivido, hemos escuchado a una gobernante decir que la ciudad se hace cargo de los colombianos y que una entidad del orden nacional, migración, se haga cargo de los extranjeros. Esa es la situación actual que vivimos. Cuando no se tienen derechos ciudadanos, pues se es un no ciudadano. Y tenemos diversas categorías en el derecho internacional humanitario para catalogar la situación de estos habitantes. Entre ellas hay dos: el asilo y el refugio. El refugiado, como ya he mencionado, tiene derechos sociales. El asilado, además de los derechos sociales, tiene protección del Estado que lo ha recibido. Sin embargo, ambos son no ciudadanos del país, entonces no tienen derechos civiles. Hay costumbres, mentalidades, maneras de actuar, de expresarse, que no son fácilmente compatibles o para entenderse. Y la respuesta de la ciudadanía frente a los no ciudadanos crea barreras. Barreras desde manera habitual de sentir, pensar, hablar y actuar, es decir, desde la cultura, desde los valores con los cuales se interpreta el mundo y se convive. De tal manera que este tema de refugiados es un asunto que ha atravesado la historia. Y aunque en los últimos 75 años hemos buscado soluciones, las guerras particulares, locales, la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, como dicen algunos, ha llenado el mundo de refugiados. Y nuestra crisis sanitaria mundial ha hecho ver la cantidad de personas de todas las naciones, de todos los países que se encontraban por fuera y han querido regresar a sus lugares de origen, muy seguramente por ser no ciudadanos
y por encontrar barreras culturales contra ellos. Desde este contexto, debemos aproximarnos a ver nuestra realidad en Colombia. El contexto no justifica que se dé esa realidad. El contexto ayuda a explicarla y probablemente a encontrar soluciones. Ustedes como ciudadanos y ciudadanos del mañana deben empezar a buscar opciones de solución, a ser participativos en esta democracia. Y para ello deben formarse en un pensamiento crítico y sobre todo propositivo. Hasta el próximo encuentro.